Bien, buenos días. Venimos hoy a presentar a este personaje, Francesco de Ficcoloni, con un título que puede parecer sorprendente, dado que este tipo de instrumentos, los tubos triples, pues pese a que existen en el folclore sardo desde el siglo VII-VIII a.C., pues no constan fuentes hasta más de 1000 años después. Las fuentes que constan después, hasta un total de 14, incluyendo esta figurilla que acabo de citar, igualmente prosiguen hasta el siglo XIII y después tampoco tenemos registros históricos. La conferencia forma parte de un ciclo de 3. En la primera se dedicó a los tubos dobles, aulos dobles grecorromanos, pero específicamente a aquellos disímiles. Este era el título de la conferencia. Es decir, aquellas representaciones, enseñamos un total de unas 40-50 fuentes, mosaicos, algunas pinturas de Pompeya y vasos y todo tipo de registros iconográficos, pero escogimos solo aquellas fuentes en las que o bien los tubos eran disímiles, o bien las manos eran dispares, o bien ambas cosas, tubos disímiles y manos dispares. Esta fue la primera. La segunda la dedicamos a revisar estas fuentes triples ya propiamente, que no pertenecen a tiempos del Imperio, salvo una, la que es objeto de la charla de hoy. Y en esta segunda clase nos limitamos a presentar estas 13 fuentes posteriores empiezan en plena Edad Media, se prolongan hasta el siglo XIII y después tampoco hay ningún registro. Por eso el título de la segunda conferencia era Laoneras, tubos triples, un instrumento olvidado. En cambio, en la de hoy, pues en el curso de esta investigación, pues revisando los libros, directamente los facsímiles y publicaciones de los siglos XVIII a XIX que se referían a este tipo de instrumentos o similares, pues nos topamos con un dibujillo de Francesco de Ficcoloni al que hoy intentaremos, si no hacer justicia, por lo menos recuperar una parte de su dignidad. Lo digo por la polémica que ocasionó esta fuente y ahora la aclararé todo. Bueno, nuestra página web, como siempre, el sello de la casa. Empezaremos con un ilustrador. Hubo muchos anticuarios, arqueólogos, podríamos decir, de la época, eruditos de todo tipo. Italia, claro, porque Italia y la Magna Grecia sobre todo, y también en parte en Grecia, pues durante toda la historia, al menos toda la historia antigua, y después durante la Edad Media, incluso hoy, pues tú estás en Roma y en estas ciudades de Italia y claro, hay restos pues por todas partes. Como es el caso, que nos ha sido muy difícil encontrar una representación, un grabado, un cuadro de Francesco de Ficcoloni, pero sí que hemos encontrado una pequeña caricatura, ahora la mostraré, pues hemos puesto a uno de sus sucesores, un dibujante fantástico, este señor Giovanni Battista Piranesi. Lo que vemos es un autorretrato y al final, y en algún momento de la presentación, también veremos alguna suya. Estos ilustradores, pues en ocasiones ilustraban, es decir, reflejaban como un dibujante fiel lo que había allí, y en otras ocasiones, cuando se les encargaban series de grabados, etcétera, ese tipo de cosas para libros, colecciones, porque había un mercado muy importante en el norte de Europa, Inglaterra, Francia. Ahí pues la nobleza y mucha gente pues compraba, coleccionistas, anticuarios, numismáticos, había academias. Bueno, el siglo XVIII no en vano se le llama de la Ilustración o de las luces. Esto tenía un mercado muy amplio. En ocasiones hacían los dibujos tal cual, en otras ocasiones, como por ejemplo es el caso de Piranesi, a veces él nos dejó más de 2000 grandes láminas espectaculares. A veces incluso mezclaban parte inventada o artística y otros. En cualquier caso, las pocas que vamos a ver hoy de Ficcoloni son auténticas y la fuente consideramos que también es el objeto de la charla. Hoy, en cambio, la clase está dedicada a mostrar esa nueva fuente que hemos localizado y en un momento empezaré a detallar. Estas son de las cantigas, dos oboes dobles. Conjeturo que son oboes porque llevan esta placa como las bombardas renacentistas y góticas y de la Edad Media, algunas, todas no, este también, y porque están los tubos unidos, pero como se ve son claramente disímiles.
mientras que a estos los he llamado aulos antes, pese a que son cónicos. El aulos clásico era cilíndrico, cañas dobles, dos cañas dobles, pero los tubos cilíndricos, pero como la diferencia es obvia, estos no llevan placa y además están separados, pues yo los he llamado aulos. Y estas son las dos flautas dobles, la pareja que acabo de citar. Esta es que es la que cierra ya la presentación y ya estamos con Ficoromi. Estaba solamente aquí como prueba de que todavía en el siglo XI, más allá de los tiempos de Guido, al menos en el sector, en la zona oriental del antiguo imperio, pues más o menos desde Grecia hacia allá, pues los aulos dobles siguen existiendo, que fueron representados. Aquí vemos, no lo puedo distinguir, pero probablemente, no se distinguen bien dos, pero probablemente es porque el músico lleva forbella, esa especie de bozal que utilizaban para respiración continua, etc. Mientras que aquí en el de la derecha se ve claramente cómo son los tubos. Es decir, que después del milenio, al menos en la parte oriental, los aulos dobles seguían vivos, debo decir, pero ese no es el objeto de la clase.